Bienvenidos una vez más a su canal Darwin Castillo, donde se predica la verdad presente del mensaje de los tres ángeles para este tiempo final. En el día de hoy vamos a tener un estudio sobre el número 666 y la relación que tiene con la marca de la bestia. Continuamos después de intro. Llevando el mensaje de los tres ángeles alrededor del mundo. Bien, el estudio de hoy se titula 666, el número de la bestia. Esa es la relación que tiene. Vamos a comenzar. Prácticamente todo el mundo ha oído sobre el número de la bestia, el 666. Nos hacemos estas preguntas. ¿Qué significa este número enigmático? ¿Será que el anticristo le tatuará este número literalmente en la frente de sus seguidores? Vamos a ver. Lo primero que debemos de saber que este es un nombre blasfemo. Al estudiar en cuanto al número de la bestia, debemos primeramente tomar en cuenta un hecho que con frecuencia se pasa por alto, y es que el nombre de la bestia es blasfemo. Como lo dice Apocalipsis 13:11, lo estaré poniendo en pantalla para ahorrar un poco de tiempo. Este detalle es importante, pues el número 666 es el número del nombre de la bestia. Significa entonces que el número 666 guarda una estrecha relación con blasfemia. Siendo este el caso, debemos descubrir la definición de blasfemia. ¿Existe esta definición? La respuesta es que sí, está en la Biblia. La Escritura define con claridad lo que es blasfemia, y es cuando un mero hombre profesa ocupar el lugar de Dios en la tierra. Y como tal dice tener el poder y las prerrogativas de Dios. Lo podemos ver en Juan 10:30, dice: cuando Jesús afirmó: yo y el Padre uno somos, los judíos se enfurecieron, recogieron piedras con el fin de ejecutar la pena de muerte que exigía la legislación mosaica. Levítico 24:16. Cuando Jesús le preguntó qué había hecho él para merecer tal castigo, ellos le respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. Ahí está la definición, Juan 10:33. Jesús tenía el derecho de proclamarse Dios, porque en efecto lo era. El punto importante es que cuando un mero hombre se proclama Dios, blasfema. Ya vamos a ir dando los puntos y vamos a ir encajando con un sistema que existe en la actualidad, que estuvo en la antigüedad. Pueden ir relacionándolo. En Juan 10:36 al 39, lo pondré en la pantalla lo que dice, para ahorrar un poco de tiempo, como siempre les digo. Es interesante notar que los líderes judíos acusaron a Jesús de blasfemia, porque dijo que era hijo de Dios. Mateo 26:64, 10:36 al 37 y Juan 19:7. Todos los judíos profesaban ser hijos de Dios, en sentido general, pero claramente Jesús no estaba afirmando que era un hijo de Dios, sino, en el sentido estricto de la palabra, el representante de Dios en la tierra. Jesús profesaba ser el portavoz de Dios en la tierra, es decir, el vicario de Dios. Por eso Jesús podía decir con todo derecho: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Jesús podía reclamar con todo derecho el título de Vicarius Dei. En las Escrituras también blasfemia se define de otra manera. Cuando un mero hombre dice que tiene poder para perdonar pecados, está blasfemando. Cuando Jesús le dijo al paralítico de Capernaum: tus pecados te son perdonados, Marcos 2:5, los líderes religiosos murmuraron diciendo: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Marcos 2:7. Los líderes estaban pensando: si este hombre dice que tiene el derecho de perdonar pecados, entonces debe también reclamar la posición de Dios, pues solo Dios tiene el poder para perdonar pecados. Segunda de Tesalonicenses 2:3 al 4 nos habla de la aparición del anticristo, que se identifica como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí le estaré poniendo el versículo bíblico. Al final dice: sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la definición del anticristo. En estos versículos el apóstol Pablo nos dice que el hombre de pecado se iba a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios.
Nuevamente vemos un poder meramente humano que reclama el título y el lugar de Dios. El apóstol Pablo nos informa que el hombre de pecado también pretende ejercer el poder de Dios, aún falsificando las obras maravillosas que desempeñó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Le dejaré aquí también 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 9 y Hechos 2, 22. En este contexto también es importante recalcar que el cuerno pequeño de Daniel 7, que simboliza el mismo poder que la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, y el hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses 2, tiene una boca que habla grandes palabras contra el Altísimo. Daniel 7, 25. Apocalipsis 13, 5 nos explica que la bestia habla grandes palabras y blasfemias. Este cuerno no solo pretende ser Dios, sino que dice tener el poder de Dios hasta el punto de pensar que podía cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Así es que el cuerno pequeño, la bestia, usurpa el lugar de Dios y profesa ejercer su poder. Aquí vemos algunas de las características que la bestia hace para hacerse pasar por Dios. Y solamente hay un sistema en este mundo que ha concordado con eso desde la antigüedad, y es el sistema del papado, el sistema católico romano, que dice, profesa perdonar pecados, donde ese solamente lo puede hacer Dios. Dice ser el vicario de Cristo aquí en la tierra, y muchas otras herejías más que ellos dicen. Los amigos pentecostales y de otras denominaciones creen que el anticristo será una persona literal que se levantará en Israel, cosa que no es así, porque no estudian la Biblia a profundidad y no tienen el método de interpretación historicista, que es el método que usa la palabra de Dios para interpretarse a sí misma. Los otros métodos que existen, el futurismo, fueron inventados por los católicos, Francisco de Loyola y esas personas, y el preterismo por otras denominaciones, cosa que no tienen soporte bíblico al interpretar las palabras, porque una pone la profecía en el pasado y otra ponen que se van a cumplir cuando el anticristo aparezca, y están muy equivocados. Vamos a continuar para no perder mucho tiempo. ¿En qué sentido habla el cuerno pequeño? La bestia habla blasfemias contra el Altísimo. Daniel 8 nos da la respuesta indisputable. Este capítulo, a diferencia de Daniel 7, no nos dice que el cuerno pequeño habla blasfemia contra Dios, sino más bien que intenta suplantar al príncipe del ejército de Jehová, usurpando su lugar, Josué 5, 14 al 15, y quitándole su ministración continua en el santuario celestial, Daniel 8 al 11. Así que Daniel 8, la blasfemia del cuerno pequeño consiste en que usurpa el lugar y las funciones del príncipe del ejército de Jehová. Y ese príncipe es Jesús. A la luz de esta evidencia abrumadora, podemos concluir que el hombre blasfemo de la bestia debe guardar una estrecha relación con el intento que hace de ocupar el lugar de Dios en la tierra y ejercer poder y prerrogativas que pertenecen solo a Dios. Eso es lo que le estuve explicando anteriormente, que lo está haciendo este sistema que le acabo de mencionar. No cabe duda alguna que el poder que representa el cuerno pequeño, la bestia y el hombre de pecado es el papado católico romano, se lo había dicho. El cuerno pequeño, la bestia, aparecen en un momento específico de la gran cadena profética. Hay una clara secuencia de cronología de poderes que preceden a la llegada del cuerno pequeño, la bestia, al escenario profético. Los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma dividida preceden a la aparición de este poder en el panorama profético. Existen numerosas evidencias donde escritores católicos romanos han dicho que el Papa ocupa el lugar de Dios en la tierra. Pondré algunos ejemplos. La prestigiosa enciclopedia católica Pronta Biblioteca explica el poder que tiene el Papa. Lo estaré poniendo aquí en la pantalla para que lo vayan viendo. La otra es el Papa Nicolás I, quien ocupó el trono papal desde el 858 hasta el 867 después de Cristo, afirmó estar aquí. El Papa León XIII, en su encíclica fechada 10 de enero de 1890, escribió sobre los deberes principales de los cristianos como ciudadanos. Estar aquí. En repetidas ocasiones, diversos escritores católicos se han referido a los papas como vicarios de Cristo, vicerregentes de Cristo, y sí como vicarios del Hijo de Dios. Ofreceremos pruebas ahora. La Biblia menciona varias funciones que solamente le pertenecen a Dios. Dios mora en la iglesia por medio de su Espíritu Santo, de su Espíritu. Efesios 2, 19 al 22. El representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo.
Juan 14, 16. Dios es nuestro único Padre espiritual. Mateo 23, 9. Solo podemos inclinarnos y arrodillarnos ante Dios. Hechos 10, 25 al 26. Dios es el único que puede perdonar pecados. Marcos 2, 7. Dios es el único que es infalible en sus declaraciones. Santiago 1, 17. Dios es el único que tiene poder, derecho de poner y quitar reyes. Daniel 2, 21. Dios es el único que tiene derecho a juzgar y nadie lo puede juzgar a él. Juan 5, 22. Y Dios es el único que puede pronunciar la sentencia de muerte contra los rebeldes empedernidos. Daniel 7, 21. Seguimos. Dios tiene una ley eterna que no se puede cambiar y Dios estableció el séptimo día como señal en su poder creador. Éxodo 28 al 11. El papado ha usurpado y reclamado todos estos derechos como suyos, diciendo que tiene poder para cambiar la ley de Dios. El papado también profesa tener poder para perdonar pecados. Le estaré poniendo unas cuantas evidencias que han surgido a través de la historia de ellos mismos que dicen tener esas prerrogativas. Ahora vamos a ver el nombre con el número. Algunas han sugerido que el nombre de la bestia tiene que ser un nombre propio y no un título como Vicario Philip Day. Pero este argumento fracasa, pues en Apocalipsis los títulos también se denotan con la palabra nombre, como podemos ver en los siguientes ejemplos. Apocalipsis 19, 16. Ya hemos visto que el nombre de la bestia es blasfemo, porque profesa ocupar el lugar de Dios y ejerce sus poderes. Ahora veremos que el nombre, además de ser blasfemo, tiene un número. Apocalipsis 13, 17. Se lo pondré todo lo que tenga que ver con versículo aquí en la pantalla para ahorrar el tiempo. La pregunta clave es esta: ¿cómo logramos sacarle un número a un nombre? La respuesta se encuentra en el hecho de que en varios idiomas de la antigüedad los números se escribían con las letras del alfabeto. Esta práctica se le conoce como gematría. Se usaba en los idiomas hebreo, griegos y latín. Esto significa que cuando se le daba el valor numérico a las letras del nombre blasfemo de la bestia, la suma debe ser 666. Es un número humano. Apocalipsis 13, 18 nos dice que el número 666 es un número de hombre. Es importante recalcar que el sustantivo hombre no tiene un artículo definido. Esto significa que cualitativamente el sistema representado por la bestia se centra en el hombre. La ausencia del artículo definido indica que el número no es un individuo en particular, sino un sistema que se centra en el hombre. El sistema papal católico romano es un sistema que se centra en el hombre, en los papas que van surgiendo uno detrás de otro. Hoy en día saben a quién tenemos, a Francisco. Dice: de notar que el cuerno pequeño tiene ojos como de hombre, y al sistema apóstata de 2 de Tesalonicenses 2 se le llama el hombre de pecado. Ciertamente este es un sistema humano que usurpa el lugar de Dios y se basa en la grandeza y las proezas del hombre. El idioma del nombre. Surge una pregunta muy importante aquí: ¿en cuál idioma debemos buscar el nombre o el título de la bestia? ¿Debemos buscarlo en hebreo, griego, latín o posiblemente en español? No cabe duda que podemos saber de la Biblia misma en cuál idioma debemos buscar el nombre y el valor numérico y las letras. ¿Y cuál idioma es? Bueno, la evidencia apunta claramente que debemos buscarlo en latín. Tal vez alguien se pregunte por qué hay que buscarlo en el idioma latín. La razón es sencilla. El libro de Apocalipsis nos dice que el dragón procuró matar a Jesús tan pronto naciera. Aun cuando el dragón representa primero a Satanás, de Apocalipsis 12:9, en un sentido derivado representa el reino que Satanás usó para tratar de matar a Cristo. Mateo 2:16. Cuando el hijo de la mujer ascendió a Dios y a su trono, el dragón le dio a la bestia que se levantó del mal su poder, trono y gran autoridad. Apocalipsis 13:2. De modo que la bestia debe ser romana. El idioma oficial del Imperio Romano era el latín y el idioma oficial del papado es el mismo. Algunos se preguntarán si los romanos usaban el idioma latín en los tiempos de Jesús. La respuesta es que sí, y la Biblia lo confirma. Juan 19:20. Estará aquí. No es coincidencia que el nombre oficial de la Iglesia Católica Apostólica sea romano. Siendo que la bestia representa al papado católico, no debemos de buscar entonces el nombre blasfemo en el idioma oficial, que es el latín.
Y si el nombre está en latín, entonces debemos buscar el valor numérico de la letra también en ese idioma latín. En cortas cuentas, tanto el nombre como el valor numérico de las letras se debe buscar en el idioma latín. Hay un nombre que cuadra perfectamente con cada uno de estos requisitos: Vicarius Filii Dei. Es digno de notar que los poetas latinos originalmente establecieron un sistema de numeración que rompió con la costumbre de otras naciones antiguas, en vez de darle un valor numérico a cada letra del alfabeto. Los romanos escogieron tan solo 6 letras del alfabeto para representar todos los números. Las letras son I latina, V, X, L, C, D. La M no va porque no formaba parte del sistema numérico original, pues el número 1000 se escribía poniendo 2 letras D. La S lado a lado. Esto significa que cuando sumamos los 6 números romanos, el total es 666. Esto sugiere fuertemente que se debe usar la solución del enigma 666 en Roma. Estaré poniéndolo aquí en la pantalla, la suma. El nombre en las publicaciones oficiales. Ahora debemos responder 2 preguntas adicionales. ¿Ha designado la Iglesia Católica Romana en su publicación oficialmente al Papa con el nombre de Vicarius Filii Dei? ¿O será un invento de los protestantes? Además, ¿se encontraba este nombre alguna vez en la tiara o en la mitra de los papas? Responderemos a la primera pregunta. Perdón. Por lo menos 10 papas durante un curso de 600 años usaron la donación de Constantino para justificar el supuesto derecho que tenía al poder temporal. La donación le atribuye al Papa el nombre de Vicarius Filii Dei. Incluimos aquí el original que aparece en latín. Estará aquí en la pantalla completa. La donación es una supuesta carta escrita por Constantino al Papa Silvestre. La carta le concede poderes temporales al Papa. Se sabe a cierta que la donación ya se conocía en el siglo IX, aunque los papas comenzaron a usarla en el siglo XI para justificar las extravagantes pretensiones del papado al poder temporal. La autenticidad de la donación se cuestionó por primera vez en el siglo XV con el advenimiento de la crítica histórica de Nicolás Cusa. Dudaba seriamente de la autenticidad de la donación y en el año 1450 la obra erudita de Laureano Valla comprobó sin lugar a dudas que era una falsificación fraudulenta. Sobra decir que el Vaticano no apreció la obra de Valla y por lo tanto la oficina de la Inquisición puso la obra en el índice de los libros prohibidos en el año 1559. Los apologistas católicos romanos subestiman el uso del nombre Vicarius Filii Dei en la donación, afirmando que lo que es obvio y que la donación era una falsificación y por lo tanto no se puede usar como documento oficial y autorizado por la Iglesia Católica Romana. Existen más evidencia, pero por falta de tiempo no se la puedo mostrar. Se encuentra el nombre en la tiara, pero aún nos queda pendiente la segunda pregunta. ¿Está inscrita el presente el título Vicarius Filii Dei en la mitra o la tiara papal? Antes de responder a esta pregunta, quiero traer a colación una cita que nos explica cómo el papado impugnó muchos históricos. Se lo pondré aquí en la pantalla la cita, para que saquen la conclusión. Hay evidencia, aún en fuente católica, que en el pasado el título se encontraba en la tiara o la mitra. El 15 de noviembre de 1914 apareció en la publicación Our Sunday Visitor, el órgano oficial de la diócesis de Baltimore, la siguiente pregunta, enviaba a la oficina de información. ¿Es verdad que la palabra de Apocalipsis 13:18 se refieren al Papa? La respuesta fue la siguiente, estará aquí en la pantalla. La edición del 18 de abril de 1915 de la misma revista reiteró lo mismo. La pregunta fue, ¿cuáles son las letras que supuestamente se encuentran en la corona del Papa? ¿Y qué significa, si es que tiene significado? La respuesta fue explícita. Las palabras que están escritas en las mitras del Papa son estas: Vicarius Filii Dei, que en latín significa vicario del Hijo de Dios. Los católicos sostienen que la Iglesia es una sociedad visible, que debe tener también una cabeza visible. Cristo, antes de ascender al cielo, designó a San Pedro para actuar como su representante. Eso es falso. Después de la muerte de Pedro, que el hombre lo sucedió en su cargo como obispo de Roma, se reconocía como la cabeza de la iglesia. Así que el obispo
Así que al obispo de Roma, como cabeza de la iglesia, se le concedió el título de vicario de Cristo. Han surgido otro nombre, otro título para explicar el significado del número 666. Entre ellos están los siguientes: Dus Cleri, jefe de clero; Lateinos, hombre latino; Ludovicus, jefe de la Corte Suprema. El problema con esta sugerencia perdón, que estoy malo de la gripe es que ninguno de estos nombres es blasfemo. Pero sí hay un nombre que ha sido oficialmente asumido por los papas, que sin lugar a duda es blasfemo: Vicario Filii Dei. Cuando Jesús se fue al cielo, dejó como su representante al Espíritu Santo, no al Papa. Por eso creemos que el anticristo, la marca de la bestia, va a ser el sistema papal romano que va a perseguir a los cristianos. Éntrense eso en la cabeza, mi gente. Pentecostales, evangélicos, sáquense su falta teología que tienen, por favor. Estudien la Biblia. Pídanle a Dios que les dé sabiduría. Dice Juan 14, 16 al 18, se lo pondré aquí, como evidencia que el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Jesús dejó muy claro que el líder visible de la iglesia estaría en el cielo, Jesús, y el líder invisible ocuparía el lugar en la tierra, el Espíritu Santo. El papado le ha dado un vuelco a esto, pues pone al representante visible en el cielo y visible en la tierra. De este modo, los papas no solo usurpan el lugar de Cristo, sino también el del Espíritu Santo. Esto es blasfemia al nivel más alto, mi gente. Es sorprendente que la palabra griega anticristos tiene el mismo significado básico que la expresión vicario Filii Dei. La vasta mayoría de las personas piensan que la palabra anticristo significa uno que se opone a Cristo. Aunque cuando es verdad que la preposición griega anti puede significar contra, también es cierto que puede significar en lugar de o en vez de. Según la evidencia que hemos analizado, no sería irrazonable creer que el título Vicario Filii Dei es la llave que resuelve el enigma del número 666. Hemos visto que este título ha sido usado por papas y teólogos católicos, aun cuando no hay forma de comprobar que el título estuvo alguna vez en la tiara o la corona papal. Aunque hay testigos oculares que dicen que lo vieron con sus propios ojos, estoy de acuerdo con lo que dice el comentario bíblico adventista. Se lo pondré en la pantalla. Bueno, aquí le damos una evidencia más de que el anticristo, el sistema católico romano, el sistema papal, es la marca de la bestia y el número 666. Es el blasfemo que ocupa el lugar de Cristo. Será el ende perseguidor de los cristianos al final de la historia. No será un hombre literal en Israel. No habrá 7 años de tribulación y la iglesia se va. Le digo que deben de cambiar su falsa teología para que no caigan en apostasía y deserten de las filas del evangelio. Estos estudios lo hacemos con el hecho de educar y de predicar doctrina para enseñarle a las personas las verdades que dice la Biblia. Creemos en que hay un Espíritu Santo que hoy en día nos ilumina y pronto se irá de la tierra. Ahí vendrá el gran tiempo de angustia de Jacob. Y lo que estemos sellados en la frente no significa que vamos a tener un sello ahí, sino que detrás de la frente está el intelecto, el lóbulo frontal, que es donde está la ley de Dios en el corazón. Lo que tendremos ese sello son los que nos mantendremos firmes y habremos vencido el pecado, que estaremos listos para esperar a nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de perfeccionalismo, no me vayan a confundir, sino que estaremos en una condición de carácter semejante a la de Cristo. Y la hermana White lo corrobora, lo que estoy diciendo. Todo lo hablamos a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Lo dejaremos hasta aquí. El estudio se ha pasado un poco de lo que tradicionalmente lo hacemos, pero valió la pena. El Señor me les bendiga y me le continúe bendiciendo. Y será hasta la próxima. Recuerden suscribirse, darle like. Pueden publicar esto donde les guste. Tienen mi autorización, porque lo que queremos es llevar la palabra de Dios hasta el fin del mundo. Hasta la próxima. Bye.